Ujú. Bien, vamos a continuar entonces con nuestra programación del día de hoy. Muchas gracias a los invitados de nuestra siguiente mesa por estar tan puntualmente conectados y listos ya para aquí empezar a compartir su conocimiento y experiencias. Recuerde que estamos completamente en vivo, así que solamente eran algunos ajustes de la tecnología, pero ya estamos listos para continuar con nuestra tercera mesa redonda del día de hoy, con el tema de herramientas para la integración de los cuidados paliativos en la década post-COVID. Entonces, seguramente habrá mucho que platicar al respecto. Y voy a ceder el micrófono a mi querida compañera y amiga y colega, la doctora Paulina González Flores. Como saben, ella es anestesióloga, algóloga, paliativista y actualmente adscrita también de aquí del Instituto Nacional de Cancerología en el Servicio de Cuidados Paliativos. Así que, doctora, bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Edith. Pues el día de hoy contamos con el gusto de tener la participación de varios expertos en este tema, ¿verdad? La intención de esta mesa redonda es justo eso, hacer una charla entre expertos, entre personas que hemos vivido esta pandemia y que esperamos, ¿no? Después de todas estas enseñanzas que nos ha dado esta patología. Voy a proceder a presentar a los integrantes de la mesa redonda. Contamos con la presencia del doctor Víctor Rolando Samayoa Morales. Él pertenece al Instituto de Cancerología y al Hospital Doctor Bernardo del Valles. También tenemos la presencia de la doctora María del Carmen Rosa Méndez Tamariz. Ella se encuentra en el Hospital de Especialidades 5 de Mayo del ISSSTEP. Y a la doctora Abigail Leticia Acosta Sánchez, del Instituto Sinaloense de Cancerología, así como la doctora Santa Aguilar León, del Centro Oncológico Estatal ICEMIM. Pues muchas gracias, doctores, por su presencia. Y pues al iniciar a contemplar este tema de cómo hablar de la integración de los cuidados paliativos en la década post-COVID, pues me llamaba la atención porque justamente los cuidados paliativos se trata de integrar, ¿no? De cómo trabajamos en equipo, muchas disciplinas y cómo llevar toda esta integración que per se tenemos como servicio a transportarla después de toda esta pandemia, ¿no? Creo que como comentaba al principio, esta enfermedad nos vino a enseñar muchísimo, áreas que tenemos fuertes y también áreas de oportunidad. Vino a visibilizar incluso también muchas especialidades que a veces quedaban como en segundo plano, como interconsultantes, ¿no? Infectología, áreas de terapia intensiva que hoy por hoy pues forman piedra angular del tratamiento de muchos pacientes, pero también los cuidados paliativos, ¿no? Cómo el paciente no tiene que ser solo visto como una enfermedad, sino también la importancia de su abordaje integral. Entonces, no sé si en ese aspecto, hablando de esta nueva normalidad que tenemos que adoptar con esta enfermedad viviendo entre nosotros aún, ¿qué opina usted, por ejemplo, doctora Santa? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Sí es cierto que la pandemia nos vino a ordenar a todos en la forma de cómo actuar, pero también hay que mencionar al respecto que nos ha brindado hacer otro tipo de medicina, una práctica prácticamente de distanciamiento. Y obviamente esto para permitirnos la atención remota en nuestros pacientes, que si por sí en la parte de paliativos ya lo brindábamos,
pues obviamente con la pandemia esta situación se estuvo exacerbando. Y obviamente la telemedicina fue algo que estuvimos haciendo todos a larga distancia. La tremenda desventaja que vivimos todos y que se vivió no nada más en el sector salud, sino también en el sector de la educación, donde lastimosamente mucha gente no tiene acceso a internet o a un aparato electrónico para poder interaccionar en estos momentos. Sí hay que comentar que la telemedicina disminuyeron los costos, por supuesto, en cuanto al paciente y también en el área de salud. Y no se diga también el incremento al acceso y en algún momento también a la calidad de atención que podríamos haber brindado en esta etapa tan compleja. Y también hay que comentar que esta parte nos generó el estar creciendo mucho más y tener estrategias para la atención de nuestros pacientes, pero obviamente vamos a tener mucha limitación al estar haciendo la telemedicina, como es disminuir esa relación médico-paciente, pues sí, hay que decirlo todavía, ese paternalismo que estamos viviendo en la atención de nuestros pacientes, ese apapacho, ese puño o simplemente esa sonrisa y contacto con el paciente, ¿no? Y obviamente el estar también viviendo la parte de la telemedicina nos estuvo brindando, o el paciente en algún momento o el familiar, brindando cierta desconfianza al no poder interaccionar en algún momento. Y algo que yo creo que todos vivimos en estos momentos y también cuando estamos con este tipo de relaciones a distancia, pues obviamente la telemedicina no estaba tan exenta de esta situación, las distracciones, la actitud también a veces del médico al estar en la pantalla, el estar contestando a veces también mensajes o correos, obviamente también son distracciones que en algún momento generaba todavía mucho más desconfianza en esta parte que se estaba viviendo. Obviamente es un área de oportunidad que posterior a esta era de COVID nos va a brindar mucha mayor atención, reglas al respecto, y obviamente tener una atención de calidad en nuestros pacientes en la atención paliativa. Y obviamente aquí sigo insistiendo, el problema que vamos a estar viviendo va a ser el acceso a un aparato electrónico y obviamente un acceso a internet para poder interaccionar con esto. Yo creo que la doctora también Abigail, yo creo que es algo que ha de haber estado viviendo mucho en la parte de Sinaloa, y le dejo la palabra a la doctora Abigail. Muchísimas gracias a todos. Primeramente, que nada, al equipo del INCAN por la invitación, a toda la mesa y a mi queridísima amiga Santa. Como bien dice, lo que es la cuestión de la telemedicina, un punto muy importante es garantizar la calidad del servicio y sobre todo cómo estamos realizándola basados en lo que viene siendo protocolos de seguridad del paciente. A mí es algo que me mortifica mucho el pensar en que el hecho de hacerlo a través de un dispositivo electrónico, ya sea un teléfono celular, una computadora, realmente tenga lo que viene siendo lo que conocíamos como las metas internacionales del paciente, porque llega a haber un momento en que te puedes estar recibiendo muchos mensajes y puedes perder la primera meta, que es la no identificar correctamente de quién estamos hablando. Entonces eso es algo muy importante cuando hacemos telemedicina, el no olvidar que aún aunque el paciente no está físicamente con nosotros, debemos de estar cuidando que nuestra comunicación sea asertiva, que realmente estén comprendiendo lo que nosotros estamos tratando de transmitirles, ya sea con un mensaje de texto, ya sea con lo que viene siendo una videollamada. Y para esto, pues el estar repitiendo y revalorando el hecho de que vuélvame a explicar cómo usted considera que se están dando las indicaciones, eso es algo sumamente importante, porque nosotros trabajamos con medicamentos muy potentes, con medicamentos que tienen efectos secundarios pues altamente pues tóxicos, vamos a decirlo realmente como lo usamos. Entonces, y de por sí ya en nuestra especialidad siempre hay la duda de qué tanto impacto negativo estamos ocasionando en el paciente, más cuando no tenemos esa cercanía. Entonces, para mí es importante que dentro de la calidad de la atención
siempre veamos cumplir con las metas internacionales en seguridad del paciente, aún independientemente que no lo tengamos enfrente, lo podemos realizar a través de estos dispositivos. Y aparte, es muy importante realizar un consentimiento informado realmente a un call center. O sea, hacer ese consentimiento informado para un call center es distinto. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar justamente de estos temas de seguridad del paciente, de manejo de información, porque si lo estamos haciendo a través de ya sea WhatsApp, mensajes, pues muchas veces nos mandan fotografías, muchas veces nos mandan audios, nos mandan imágenes del paciente en casa. Entonces, sí debe de haber este aviso de privacidad, este consentimiento informado donde se exprese que toda esa información que vamos a estar recibiendo, pues va a tener un buen uso y es un uso en pro del beneficio del paciente. Y por último, que me gustaría dejar sobre la mesa de trabajo, pues es la realización de un algoritmo. Nosotros estuvimos trabajando cómo vamos a recibir esas llamadas y cómo las vamos a clasificar. Entonces, ¿por qué? Porque realmente... Se cerró su micrófono, doctora. Perdón, disculpe. Entonces, les comentaba, es necesario realizar un algoritmo también en este caso porque específicamente en mi ciudad nosotros manejamos lo que es el call center a través de un celular y mensajes de WhatsApp. Entonces, ¿cómo yo determino la prioridad de la atención que voy a realizar? Pues a través de un algoritmo decir, bueno, me están llamando por recetas. Acuérdense que muchos de estos pacientes los diferimos y tratamos de evitar que fueran a los centros hospitalarios para no arriesgarlos a que se contaminaran. Entonces, esas llamadas pues no tenían la importancia tanto como si fuera una dificultad respiratoria, un sangrado. Entonces, aquí es muy importante que las personas que vamos a participar en este tipo de estrategias podamos identificar la gravedad de lo que viene siendo esas situaciones en las que estamos trabajando. Y eso nosotros no tenemos prácticamente un algoritmo como tal. Nosotros realizamos uno en el instituto para ayudar a lo que viene siendo mis pasantes de medicina y poder determinar lo que viene siendo la funcionalidad del call center. Y empezamos a trabajar pues en lo que viene siendo el consentimiento informado, en expresarles mi preocupación de las metas internacionales. Entonces, no sé los compañeros qué opinen al respecto y esa sería por lo pronto mi aportación. Muchas gracias, doctora. Doctor Samayoa, no sé qué opine usted o qué experiencia tengan en su centro con esta medida de la telemedicina. Sí, gracias. Yo creo que los aportes que han dado las doctoras han sido muy benéficos, ¿verdad? Que estamos tomando los apuntes. Bueno, la verdad es que en nuestra unidad logramos implementar el servicio de telemedicina, ¿verdad? A partir de la época COVID. La respuesta ha sido satisfactoria. Sin embargo, yo añadiría también el hecho de que en alguna medida deberíamos de ir, como bien dice la doctora, ya ir protocolizando la atención virtual, ¿no? Desde el punto de vista de clasificación de prioridades, emergencias, uso de medicamentos y en alguna medida, pues, como uno va encontrando retos y oportunidades en el transcurso creo que también el factor de la salud mental y el apoyo a los familiares también es una gran oportunidad para que los equipos de cuidados paliativos pudieran tener algún tipo de call center en ese sentido. Como casi todos de nosotros, pues contamos con psicólogas, creo que sería un gran aporte. Particularmente acá en Guatemala logramos que muchos de las psicólogas pudieran contestar llamadas de pacientes con COVID en emergencia o al final de la vida y fue muy gratificante, ¿verdad? De que pues nuestros equipos pudieron en alguna medida hacer frente a esta situación que lamentablemente pues
muchas instituciones o el mismo gobierno pues no se daba abasto, ¿verdad? Entonces yo creo que también es una oportunidad, ¿verdad? Para ir viendo otras facetas que los cuidados paliativos pueden aportar, particularmente en el área de la salud mental específicamente. Muchas gracias. Doctora María del Carmen. Está cerrado su micrófono. Buenas tardes a todos. Yo creo que ya escuchándolos a todos y en retrospectiva, después de un año de gran movimiento incierto en donde no sabíamos qué hacer, ni nuestros directivos, y daban una indicación y otra, en mi hospital, gracias a Dios, se pudo dividir un área, un hospital pequeñito donde estaban los pacientes de cuidados paliativos y todos los de COVID, y se abrió un área de cuidados paliativos y estaba una paliativista durante un turno que era la tarde, con un equipo de psicólogos, 2 psicólogos, uno en la mañana y otro en la tarde, y una enfermera. Pasaban visita, hicieron un área específica dentro del hospital de lo que era COVID, de paliativos. Llevó a cabo diferentes sedaciones indicadas por ella, que es especialista en paliativos, y las psicólogas no entraban al área COVID, pero sí tenían un área de consultorios en donde recibían a los familiares, no daban informes, pero sí le daban el apoyo psicológico y pues a lo mejor el apapacho, en donde tampoco daban malas noticias ni nada, simplemente era un apoyo psicológico a la familia del paciente que estaba adentro. De los 2 psicólogos que tenemos, hay uno muy joven en el cual, invariablemente la psicóloga de más experiencia era la que más volumen de pacientes tenía. La enfermera, pues se encargaba de tener los medicamentos al día, distribuir por día, no se dejaban por varios días las indicaciones. Y pues como ya sabemos, desgraciadamente esos pacientes eran de 1 o 2 días, porque casi siempre los pasaban como siempre al final de la vida. No había oportunidad de tanto tiempo estarlos teniendo. En algún momento hubo una gran volumen de paliativos en el cual consideraron abrir 2 salas o hasta 3 para manejar a los pacientes paliativos. Se acaba el primer año, empieza la segunda ola, pero que ya no vino tan fuerte como la segunda. Y al final, pues, se siguen viendo paliativos, pero ya muy pocos. Al inicio de este año, pocos son las interconsultas ya paliativos. Se quedó en ese hospital una psicóloga, nada más para apoyo. Y si hay algo de paliativos de COVID, se pide la interconsulta y la doctora acude, pero ya no es tan frecuente. Durante ese tiempo, efectivamente se trabajó por telemedicina, se daba apoyo por teléfono, mensajes de voz, ¿sí? A mí me tocó algunas ocasiones dar mensajes de voz en varios de los pacientes y familia, en los cuales ahí viene lo que es la empatía y la buena relación del médico y del paciente, en donde valoramos que siempre debemos de guardar esa empatía, ¿no? Porque de repente con tanto trabajo, con tanto, decimos que me espere, luego le llamo y ya no llamábamos, etcétera. Entonces, sí tenemos que procurar, o sea, el tener el espacio y el tiempo de por lo menos mandar un mensaje de voz y de explicarle y decirle estuve ocupada, pero puede hacer con su familiar esto, le puedo llamar en tal tiempo o llámeme a tal hora, le puedo atender, porque son momentos de mucha angustia, fueron momentos de mucha angustia. Y ahora viene la otra parte en donde estamos viendo todos los duelos que no han sido
solucionados y todas las secuelas que vienen teniendo ya nuestros pacientes en los cuales ya no contagian, pero ahora ¿qué hacemos con todos ellos? Y creo, o sea, apenas hablé con una amiga y me decía, y tiene toda la razón, creo que estamos haciendo un trabajo maravilloso nosotros, que tenemos la obligación de seguirlo haciendo porque nadie más lo va a hacer. Nosotros nos entrenamos para eso y nadie más lo va a hacer. Y no nos queda otra más que tener toda la paciencia, todo el amor de poder transmitirles a nuestros pacientes el que tenemos que continuar apoyándolos de alguna manera, enviándolos a otro servicio, cambiándoles medicamento, el apoyo psicológico, estudios, no lo sé, pero creo que tenemos que respirar profundo y continuar con ellos pues hasta el final, ¿no? Así es, doctora. Pues sí, la realidad es que en esta pandemia vimos de pronto vulneradas algunas de nuestras grandes herramientas con los pacientes, como es el contacto, ¿no? Que desde que llegaba el paciente lo saludaba uno de mano. Teníamos esta herramienta de no traer el cubrebocas y entonces eso te genera otro tipo de comunicación también con el paciente no verbal. Y entonces muchas de las herramientas que teníamos para hacer un adecuado enlace con el paciente, pues se vieron comprometidas y hasta la fecha hemos tenido que irnos adaptando. La telemedicina, como bien comentaron, ha sido una gran herramienta, pero me quedo también con esta parte de que deberíamos empezar a estandarizar, formar criterios y algoritmos para hacerlo cada vez más formal. Vaya, la telemedicina no es algo nuevo, es algo que ya está descrito e incluso a raíz de esta pandemia ha salido mucha más información al respecto. En el ámbito de la psicología, pues evidentemente fue un boom, muchas terapias empezaron a migrar a ser por medio virtual y todos nos hemos tenido que adaptar. Entonces, creo importante retomar, ¿no? Que en la medida en que la experiencia nos lo vaya dando, deberíamos de ir estandarizando de acuerdo a cada patología, cada paciente, cuáles son los criterios por los cuales ameritaría, por ejemplo, ya una visita física, ¿no? Otro tipo de abordaje, por ejemplo, ¿no? Y retomando esta parte de la salud mental, pues es algo que impactó mucho, ¿no? Y es algo que los servicios de cuidados paliativos siempre tenemos que tomar muy en cuenta. Como hablaba la doctora de la importancia de la integración de la parte de psicología en nuestros equipos, no solamente para el bienestar del paciente, sino también para el de la familia y el del equipo de salud, porque los equipos de salud se vieron muy golpeados con toda esta bomba de pacientes que empezaron a llegar y con todos los hospitales llenos, como comentaba la doctora, en Puebla y en todos los demás centros. Entonces, creo que esa parte de la integración del equipo es algo muy importante. No sé qué experiencia tengan el resto en sus hospitales de cómo se le dio tanta visibilidad en ese aspecto, sobre todo en el área de cuidados paliativos. Pues prácticamente yo creo que en todos los centros la área de psicología fue una de las partes que más trabajaron. Muchos tuvimos que ser por momentos desplazados a nuestro hogar, pero teníamos esa oportunidad de llamadas telefónicas, de realizarlas con los pacientes, y no fue la excepción el servicio de psicología, que también fue algo muy importante para darle esa seguridad a los pacientes en ese momento de crisis en el que nosotros no sabíamos exactamente ni qué iba a pasar con nosotros, ni con ellos tampoco. Aparte de tener su preocupación por la enfermedad, estábamos viviendo también otra preocupación, que era el no saber qué iba a traer este nuevo virus y cómo nos sentíamos desprotegidos. Aquí, por ejemplo, algo muy que necesito recalcar es que desafortunadamente
todas las unidades, yo creo que contamos con muy escaso número de compañeros que nos pueden aportar lo que viene siendo la asistencia. Estaba escuchando a la doctora, me dice, una sola paliativista en un turno. Realmente marca lo que estamos viviendo a nivel nacional, esta falta de carencia de personas capacitadas, de apoyo en las unidades de cuidados paliativos, que también es otra parte muy importante que se debe de tomar. Las universidades, podemos hacer esa vinculación con el área de psicología, con las áreas de las nutriólogas, con el área de medicina, y que sea también a través de esa vinculación el que podemos llegar a más pacientes. Así es. Y justo en esta parte de la escasez de personal de la salud involucrada en el aspecto de los cuidados paliativos, también se vio la necesidad de adaptarnos a raíz de la escasez también de medicamentos que empezamos a vivir, ¿no? Medicamentos que a veces tenemos de uso cotidiano para el control sintomático de muchos de nuestros pacientes no COVID, ¿no? Y que se empezaron a utilizar de manera masiva para poderlos empezar a sedar y a intubar a todos los pacientes, cómo tenernos que adaptar a lo que ahora también ya no hay, u optimizar incluso el recurso, ¿no? Y lo mismo con las camas de hospitalización, ¿no? O sea, se empezaron a ver una crisis en la cual teníamos que optimizar el recurso también a nivel de camas de hospitalización. Entonces, no sé, doctora Santa, en ese aspecto que nos pudiera comentar. El límite tanto de la escasez de medicamentos como un acceso a una hospitalización, obviamente los 2 años anteriores fueron completamente limitantes y obviamente, digo, aquí en el oncológico del Estado de México no tuvimos tanto problema en cuanto a estar con el acceso de las camas, porque realmente en este contexto monotemático que es el hospital, obviamente no tuvimos aquí pacientes hospitalizados de COVID. Sin embargo, sí de repente nos encontrábamos con esa situación de que no querían trasladarse a un centro COVID y terminaban dentro de la institución. Perdón, doctora, de este hospital. ¿hay manera de que de que se pegue un poquito más su micrófono? Mejor? ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha un poco bajito. ¿Ahí se escucha mejor? A ver. ¿Y se escucha mejor ahí? Creo, ajá, sí. Sí, gracias, mil disculpas. Le digo que en el oncológico realmente no fue un centro COVID, que sí de repente se nos colaban los pacientes COVID y obviamente no querían trasladarse a un centro propio, pues obviamente terminaban aquí o sedados o intubados en algún momento. Sí tuvimos escasez de medicamentos y obviamente todo porque estaba destinado los recursos hacia los centros COVID. Sin embargo, en la parte de carencia de opioides no fue algo que estuviéramos tan escasos. Afortunadamente, el cuadro básico de la institución nos permite o estarnos cambiando a buprenorfina, morfina o fentanilo. Lo que sí lo llegamos a estar viendo era la escasez de los mismos en lo que eran los hospitales generales y obviamente pues estarlos adquiriendo por otras vías, pues sí fue bastante complejo para los pacientes y para los familiares, pero afortunadamente llegamos a tener un buen stock y no hubo alguien que lastimosamente no tuviera una atención al final de la vida. Sí es importante recalcar, y como lo dijo la doctora Tamariz, que en algún momento el equipo es indispensable y psicología en su momento junto con enfermería fueron de gran apoyo en este manejo multidisciplinar. Muchas gracias, doctora. Doctor Samayoa, no sé en Guatemala cómo pasaron esta situación. Gracias. Sí, yo creo que fue una oportunidad para que las demás especialidades médicas vieran el uso de los opioides que generalmente pues no eran tan visibles como acaba de
de comentar la doctora. Yo creo que eso en alguna medida ayudó, ¿verdad?, que otras especialidades médicas consideraran que, por ejemplo, el uso de infusiones de morfina, de fentanilo, pues podrían ser bien manejadas por equipos de cuidados paliativos. Tuvimos escasez, ¿verdad?, como la mayoría de países latinoamericanos. Finalmente logramos salir adelante, pero creo yo que nos dejó como la espinita para las demás especialidades de ver que nosotros pues tenemos un arsenal de opioides adecuado para tratar a los pacientes. El otro comentario que quería hacer es con respecto a la optimización de los recursos que hablaron hace un poco. Yo creo que esa también debe ser un reto para nuestros equipos, en el sentido de que ante la sobredemanda de los servicios de salud, de medicamentos, de insumos, obviamente los equipos de cuidados paliativos podrían aportar mucho en el hecho de disminuir días de estancia, cama hospitalaria, disminuir consumo de medicamentos que ya no son adecuados al final de la vida, probablemente disminuir algún tipo de nutrición que quizás era más perjudicial que benéfica. En ese sentido, yo veo un reto para nosotros en cuanto a la optimización de recursos, ¿verdad? Los cuidados paliativos dispensados adecuadamente podrían reducir mucho los costos sanitarios de nuestros hospitales, y a la vez pueden ser un recurso para que podamos captar más atención sobre nosotros y en cuanto a la organización de nuestros hospitales. Muchas ¿Puedo tomar gracias. la palabra? Sí, claro, doctora, adelante. ¿Sí? Fíjese que en mi hospital, y yo creo que en muchos hospitales, tomaron la batuta los internistas y los intensivistas, los cuales fue un poco reacio hacerlos entender que para una sedación durante la intubación del paciente COVID, la estaban haciendo con propofol, y con el relajante con bolos y con el relajante que les caía. Entonces, nos costó un poco de trabajo porque, bueno, a mí me pidieron la ayuda para poder hacer un protocolo desde la intubación, porque hubo muchos compañeros que fallecieron porque se hacía la intubación con un bolo de propofol a dosis X, y no relajados, o con puro relajante, y bueno, hacían bajo gasto y pues caían en paro y ya no los podían sacar. Costó mucho trabajo hacerles entender que teníamos que hacer un protocolo de una intubación de secuencia rápida y una sedación en donde mantuviera lo más cercano posible para no para no hacer bajo gasto de los pacientes. Se hizo el protocolo, se hicieron el protocolo de infusiones y de la intubación, se dieron varias clases hasta que por fin aceptaron, porque había un momento en donde ya no había propofol, ya no había midazolam, ya no había relajante muscular y ellos lo querían manejar con bolos. Afortunadamente, digamos, a los siguientes meses, no sé, los primeros 5 meses tuvimos mucha discrepancia, ya los siguientes meses se llevó a cabo este protocolo, los pacientes creo que les fue un poco mejor, porque bueno, no es una sedación que muchos de los internistas o de los intensivistas llevan una sedación diferente, y bueno, ya había mucha bibliografía, sobre todo española y me parece que de Panamá, en donde ellos tenían ya protocolos de intubación de secuencia rápida y de sedación continua en el paciente COVID. Y pues así terminamos, ¿no? Realmente ya el propofol no se usó y las sedaciones se hicieron con midazolam, con relajante muscular y algún opioide, ya fuera fenta o morfina. Solamente así pudimos medio saltear la escasez de medicamentos y a lo mejor abaratar, ¿no? Porque no es lo mismo, ellos revolvían propofol, midazolam, lo que les caía, ¿no? Entonces creo que sí funcionó,
y en cada hospital se podría hacer eso, un protocolo de intubación de secuencia rápida y la sedación continua con los inductores adecuados. Muchas gracias. Y también ya había puesto sobre la mesa esta problemática que se avecina o que ya está aquí a raíz de todas estas olas tan importantes que tuvimos al principio de la pandemia, sobre todo antes de que se iniciara la vacunación, tanto paciente con COVID grave, que hoy por hoy muchos de ellos sobreviven y viven con secuelas. ¿Cómo integrar los cuidados paliativos para la atención de estos pacientes, ¿no? Que no queden como en el olvido, ¿no? Como, ya sobrevivió a esta enfermedad. Que no sé si tenga algún comentario al respecto, doctora Abigail. Gracias, doctora. Aquí me gustaría hacer un comentario en referente a la situación en la que vivimos. Lo que son los traumas psicológicos de los pacientes que sobrevivieron van a ser muy difíciles de poder subsanar a corto plazo, porque fueron muchos días los que estuvieron alejados en aislamiento. Particularmente a mí me tocó mucho trabajar en el área de terapia intensiva y era demasiado el estrés que se viraba porque un día sabían ellos que estaba un compañero a un lado y que había fallecido y siempre estaban pensando en qué momento iban a fallecer ellos. Entonces, había que trabajar no nada más con ellos, sino también con el mismo personal que estaban en esas áreas. En cuestión de salud mental, impactó prácticamente a todos, porque no solamente veíamos a los pacientes, sino también muchas veces veíamos a nuestros amigos estar en esas camas. ¿Qué era lo que trabajábamos en ese momento y qué es lo que debemos de seguir trabajando ahorita? Los valores profesionales, los valores humanos. La base de todo profesional de medicina debe de ser la ética profesional, la persona misma, porque en ese momento de crisis era cuando mirábamos cómo nuestros mismos compañeros eran los que nos ayudaban, los que nos daban el vaso de agua, los que limpiaban las caras de nuestros pacientes, pero también mirabas la otra situación de compañeros que se alejaban aprovechando que eran áreas aisladas y que no tenían una supervisión directa de ningún jefe, más que de los mismos compañeros que entrábamos, y se alejaban a áreas donde podías usar el celular y estaban ahí al pendiente de sus cosas, y mirabas los dos panoramas, personas que brincaban de una cama a otra tratando a veces de mejorar la salud, otras tratando de mejorar el estado anímico de los pacientes, otras prestando sus celulares para que a través de ellos se comunicaran con las familias, celulares que no eran de la institución, eran sus propios recursos. Entonces, haciendo una telemedicina básica, pero también estaba la otra contraparte de los compañeros que decían, ¿por qué se los prestas? Va a decir cosas, va a expresar que no está a gusto. Entonces, era el tratar de decir, oye, necesitamos que ellos se comuniquen con la familia. ¿Por qué? Porque ellos están pensando muchas cosas, no saben cómo están en casa, si contagiaron a más gente, si han sobrevivido sus restos de sus familiares, porque muchas de ellos entraron en grupo, entró la mamá, entró el papá, entró los hermanos, y querían saber ellos si ellos habían podido sobrevivir. Entonces, en cuestión de salud mental, vamos a tener secuelas en todos los aspectos, tanto en el profesional de la salud como en los pacientes. Sí hay que recuperar a los pacientes, pero también hay que recuperar a nosotros mismos, recuperar nuestra tranquilidad de que hicimos lo que podíamos haber hecho en ese momento y trabajar mucho con las nuevas generaciones en que esta empatía del médico no es exclusivo de los internistas, no es exclusivo de los intensivistas ni de los anestesiólogos. Me decía un residente de traumatología, ¿por qué debo de entrar yo a un área COVID? ¿Qué voy a aprender de un área COVID, doctora? Si yo voy a ser ortopedista, vas a aprender a ser un buen ser humano,
una buena persona, un buen médico, porque si tú no tienes esa base, no vas a poder ser un buen profesionista, porque en esas áreas lo que se ocupan son manos para ayudar. Entonces, es un trabajo que nos va a costar mucho tiempo, pero podemos lograrlo y podemos sentar las bases para que en las próximas pandemias estemos mucho más organizados y seamos mucho más conscientes que no solamente los aspectos físicos son importantes, sino también los emocionales. Sí, así es, muchas gracias. Y creo también la importancia de la integración más fuerte a nuestro equipo del área de rehabilitación, ¿no? Porque retomando lo de los pacientes que ya son post-COVID, generalmente los que vivieron un COVID grave, pues son pacientes que tuvieron largas estancias en terapia intensiva, que viven con secuelas propias del enfermo crítico, post-traqueostomizados, que requieren oxígeno. Y entonces la diferencia es abismal entre un paciente que si bien cae en el ámbito de ser un paciente paliativo, un paciente al que se le rehabilita a un paciente al que no, es un paciente que tarda muchísimo más en lograrse integrar a su vida cotidiana y en verdad tener una adecuada calidad de vida. Entonces, incluso creo que a veces dentro del mismo equipo estamos ya muy acostumbrados a manejar pacientes al final de la vida, porque si en algo coincidimos es que la mayoría de los centros, pues muchos de los pacientes llegan al final de la vida y para manejo de final de vida, pero que cuando es para manejo de sostén, ¿no? Y de rehabilitación, lo que queremos es que el paciente se reincorpore a su vida y pueda tener una adecuada calidad de vida, pese a que siga teniendo secuelas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante de introducir bien a nuestros equipos, para así como tenemos un gran lazo con el área de psicología, con el área de nutrición, fortalecer esa parte de la rehabilitación, porque hoy por hoy nuestros pacientes no lo van a demandar, ¿no? Doctora Santa. Perdón, gracias. La parte de cronicidad que vamos a estar viendo con los pacientes... Se sigue escuchando muy bajito. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, un poquito mejor. Ok. La parte de los pacientes post-COVID que vamos a estar viviendo en estos momentos es algo que nos va a estar llevando a verla eso a largo plazo, como los pacientes diabéticos, hipertensos, renales, que obviamente se nos agrega esta situación más, que obviamente puede estar limitando la calidad de vida de nuestros pacientes. Todavía no tenemos bien vislumbrado hasta dónde vamos a ver a estos pacientes y las secuelas que vamos a estar viendo. Como lo vimos en el curso anterior de octubre, noviembre, en lo que vimos de COVID, la cronicidad y las complicaciones, obviamente todavía no tenemos hasta dónde vamos a llegar con estos pacientes y hasta dónde vamos a seguir sobrecargando tanto independientemente del sector salud, también la parte de cuidados paliativos y rehabilitación es sumamente importante en esta parte. Y a nosotros en la parte de oncología, aquí en el oncológico, tenemos un buen equipo de rehabilitación que obviamente nos ha facilitado que nuestros pacientes post-COVID puedan estar mejorando esa calidad de vida y obviamente esa terapia respiratoria que requieren. Así es. Doctor Samayoa. Sí, y yo pienso que a la vez de esto, pues definitivamente nos va a hacer buscar más apoyo de otros colegas, ¿verdad? Esto va a ser algo pues de doble vía, entonces yo creo que sí sería un gran aporte que podemos ir realizando. Lo otro también es considerar el hecho de que al mediano plazo, pensaría yo, tendríamos que buscar nuevas herramientas para seguir siendo apoyo para los pacientes de COVID, ¿verdad? Y sus familias. En ese sentido, me referiría, por ejemplo, ya desde el punto de vista, por ejemplo, de psicología,
para pacientes post-COVID, porque la mayoría de nuestras psicólogas, por ejemplo, tienen un entrenamiento en cáncer, pero ya en COVID y otras comorbilidades, posiblemente habrá que tener otras líneas terapéuticas de manejo con estos pacientes. Y también, en alguna medida, tendremos que irnos adaptando a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo desde el punto de vista médico, de comunicación, para poder seguir aportando como cuidados paliativos a los pacientes. Estábamos revisando un grupo grande de salud mental post-COVID, ¿verdad? Una red social, y que en alguna medida creo que ya nos tendremos que ir adaptando a figurar como cuidados paliativos en estas iniciativas que hay, ¿verdad? Para poder aportar y en alguna medida también mejorar la calidad de vida de los pacientes y hacer más visibles los cuidados paliativos. Muy bien, pues estamos a poco menos de 10 minutos de terminar y no sé si haya oportunidad de darle la voz a alguien de la audiencia, si tiene alguna duda, un par de preguntas que quisieran para los médicos que nos acompañan el día de hoy. Estaríamos gustosos de escucharla. ¿O algún comentario con base en lo que hemos estado charlando? Sí me gustaría mencionar, doctora. Sí, dígame, doctora. Que hay un artículo bueno, no acaba de salir, tiene un año, del New England, donde obviamente habla sobre los retos que hay de la telemedicina durante y posterior a COVID, que con todo gusto se los comparto en el chat que tenemos de la red oncopaliativa, y obviamente hablaba de los retos, los desafíos y los beneficios que vamos a estar viviendo en esta situación. Uno de ellos, obviamente, la incapacidad que tenemos para estar participando en los comportamientos sociales que vamos a estar viviendo con estos pacientes, que no tenemos ese contacto físico, como ya lo comentaba usted al principio, el apretón de manos, el choque de puños, o las señales o la actitud que uno tenga durante la consulta, así como también la dificultad que vamos a tener para el examen físico, que en algún momento es muy importante en nuestros pacientes que estamos viviendo en esta etapa. Y la sensación también de estarnos desconectando y esas distracciones que se puedan estar generando por la misma tecnología, y esa disminución del sentido de identidad personal que podamos estar teniendo, y obviamente los problemas de privacidad que la doctora Abigail ya en su momento nos estaba comentando al respecto. La doctora Camila Zimmerman también tiene un artículo que publicó en diciembre del año pasado, y obviamente ella también menciona al respecto la necesidad de generar estos contextos interdisciplinarios y transnacionales para que obviamente podamos sacarle provecho a esta parte de la telemedicina. Y obviamente ella habla de un consenso que se iba a realizar en Canadá con su equipo, y obviamente tener ese protocolo, esas guías de cómo podernos conducir en esta parte de la telemedicina. Con todo gusto, en cuanto termine la charla, les comparto el link de este artículo del New England, y obviamente esto nos va a servir para que nosotros podamos poner orden en cada uno de nuestros centros de atención, y obviamente, como bien lo comentó la doctora Abigail, tener un protocolo, tener un consentimiento informado en cuanto a la privacidad. Si por sí estamos todos amedrentados en las consultas cuando quieren grabar, cuando quieren tomar fotografías, pues obviamente la tecnología y la telemedicina se va a presentar a que todavía más tengamos ese rompimiento de la privacidad y confidencialidad, tanto del paciente hacia también a nosotros. Muchas gracias, doctora. Pues si no hay preguntas de la audiencia, no sé si cada quien se quisiera tomar un par de minutos para dar el último mensaje, así como la doctora Santa. Doctora Abigail, ¿algo con lo que quisiera concluir? Pues mira, telemedicina, cuando hace años empezaba a hablar, yo lo miraba como algo que difícilmente podíamos hacer. Sin embargo, la misma necesidad de las cosas te hace que vayas avanzando. Para aquellos centros que sean pequeños, centros que como yo nada más seamos 2 algólogas
2 enfermeras. Afortunadamente tengo un equipo muy fuerte y robusto porque tengo buenos apoyos con el área de psicología, afortunadamente egresadas del INCAN. Entonces, para mí ha sido muy fácil y muy fluido manejar mi clínica porque todos estamos en ese contexto, el área de nutrición y también otros servicios, porque siempre me dicen las químicas, doctora, y cuando manda VHs urgentes de sus paliativos, ¿por qué nunca nos menciona? Realmente nosotros debemos de trabajar en todo el hospital porque todos somos paliativistas. Entonces, pero sí, para aquellos centros que como yo se ven a veces abrumados con tantas cosas, yo les recomiendo que hagan enlaces y vinculaciones con las universidades. Los médicos en servicio social son una fuente de vitalidad muy importante para los servicios. Los chicos pueden, con la capacitación correcta, pueden ser una gran fortaleza para nuestros departamentos. Y justamente ellos pueden llevar parte de este control de los call centers. Algo que hemos replicado de los call center COVID, lo podemos replicar nosotros también en nuestras unidades de paliativos. Y pues muchísimas gracias, les mando un abrazo a todos. Muchas gracias, doctora. Doctor Samayoa. Sí, pues yo agradecer, ¿verdad? La invitación y quizás me quedaría con que intentemos que los cuidados paliativos sean visibles en pandemia, sean visibles en COVID, podemos aportar mucho y creo que nos pueden conocer más de lo que hacemos en esta pandemia. Gracias. Muchas gracias. Doctora Rosa María del Carmen Rosa Méndez Tamariz. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes y creo que efectivamente tenemos que seguir fortaleciendo lo que ya tenemos en nuestro hospital e integrar a más especialistas que tienen que adentrarse con nosotros. Y también esta pandemia que pasó fue una gran oportunidad para que nosotros resaltáramos la importancia de este servicio y para todos los pacientes que se vieron beneficiados y que se seguirán viendo beneficiados. Muchas gracias, pues así es, esta pandemia nos vino a enseñar muchísimo, seguimos aprendiendo de ella, hay que retomar todas estas áreas de oportunidad que han salido a la luz, trabajar en esto para que los pacientes se vean beneficiados y los cuidados paliativos sigamos tomando fuerza. Por mi parte es todo y agradezco mucho su presencia. Bien, muchas gracias. Gracias por su participación, por su permanencia a todos los que han estado conectados en el auditorio. Y sin duda son temas en los que pudiéramos llegar a continuar platicando y descubriendo más acerca de cómo podemos llegar a aportar como cuidados paliativos. Y es finalmente necesario considerar que tenemos que cambiar quizá la disponibilidad de servicio. Hemos estado hablando acerca de cuidados paliativos en el área post-COVID y cómo crear nuevos servicios, etcétera, y a veces pareciera que es como ya llegué y quién me da todo, ¿no? ¿Quién me da los medicamentos? ¿Quién me da los recursos? Y quiero un área y aquí por aquí otras mesitas y demás, pero finalmente tenemos que llegar a considerar que tenemos que estarnos reinventando para poder servir, para poder ayudar a nuestros pacientes, para poder ayudar finalmente pues a una sociedad mexicana que está sufriendo por COVID. Lamentablemente todavía no se acaba la pandemia, no sabemos cuáles van a ser las secuelas más adelante y de qué magnitud van a ser también esas secuelas y a quién le va a corresponder cuidar de estos pacientes que llegan a tener complicaciones a lo mejor a largo plazo y que aún no lo conocemos. Entonces, muchísimas gracias a su participación el día de hoy, a todos los ponentes de este turno matutino. Y pues bueno, vamos a concluir aquí para tener un receso y va a ser un gran receso para podernos ver de nuevo a las 4 de la tarde con un tema súper importante, muy, muy interesante, que de manera particular me encanta hablar acerca de los opioides y también de los cannabinoides. Entonces son temas
bastante sobresalientes hoy en día, así que no se lo vayan a perder con el doctor Juan Ignacio Romero Romo, quien va a ser el coordinador de esta mesa, así que los esperamos en punto y aquí nos vemos. Que tengan excelente tarde. Gracias, buenas tardes. Gracias.